El vanguardismo. Conocemos como vanguardismo o avant-garde al movimiento que abarcó diversas corrientes artísticas y literarias que surgieron a inicios del siglo XX en medio de difíciles circunstancias políticas, sociales y económicas que convulsionaron las expresiones culturales. Desde un tiempo, el vanguardismo se caracterizó por trastocar los cánones de las artes, literaturas, al imponer nuevas posturas estéticas, la libre expresión y el rechazo de un pasado trastocado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y la pérdida de valores. El vanguardismo tuvo su mayor desarrollo en Europa, especialmente en Francia y más tarde en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina y México. Asimismo, se expandió en todas las expresiones culturales e incluso llegó a situarse en discursos políticos como el reciente fascismo en Europa, para velarse del pensamiento vanguardista a fin de ganar liderazgos y adeptos. El vanguardismo fue el resultado de la convulsión social en un movimiento histórico y único que renovó la concepción del arte. El vanguardismo surgió en medio de una época de constantes enfrentamientos armados que tuvieron lugar en Europa en la primera parte del siglo XX, entre los que se destacan la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, incluso hasta la recesión económica que surgió en 1929 en Wall Street, Estados Unidos. También, sin embargo, fueron unos años que se llevó a cabo un importante desarrollo tecnológico y científico que impulsó la individualización de medios de transporte más eficaces, así como nuevas maneras de entender los estudios, teorías sobre la economía, la sociedad y la psicología. También dicen que fue un movimiento en que varios artistas reaccionaron contra las tendencias artísticas anteriores y decidieron alinearse hasta el futuro entre los años 1907 y 1909. Los artistas Pablo Picasso y Georges Braque fueron los primeros en exponer las tendencias vanguardistas con el cubismo. A continuación voy a hablar de los movimientos del vanguardismo. El vanguardismo se manifestó en diferentes expresiones artísticas, como lo fueron la pintura, la literatura, la escultura, la música y en la arquitectura, a fin de innovar y generar una nueva interpretación de las artes durante el siglo XX. A continuación, les voy a presentar una breve descripción de los movimientos vanguardistas más importantes. El expresionismo. El expresionismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como reacción al impresionismo. Por ello es considerada como una de las primeras manifestaciones del vanguardismo. Ahora les voy a hablar sobre el fauvismo, movimiento pictórico que tuvo origen en Francia entre los años 1904 y 1908. Su nombre fue asignado por el crítico de arte Louis Brasseur en el Salón del Otoño en el año 1905. El fauvismo se caracterizó por exponer imágenes libres que resaltaban por el uso de diversos colores. Su principal exponente fue Henri Matisse. Ahora les voy a exponer el cubismo. El cubismo surgió en el año 1907 en Francia. Se caracterizó por ser un movimiento vanguardista que expuso el desenvolvimiento del autor, rompe con las tendencias tradicionales. Hace uso de las figuras geométricas para representar la realidad. No ofrece sensación de profundidad, entre otras. Sus principales exponentes fueron en la pintura Pablo Picasso y Georges Braque. En la literatura se destacó Julian Ampilari. El futurismo. El futurismo tuvo su origen en Italia en el año 1909, siendo uno de los primeros movimientos vanguardistas. Su principal exponente fue Filippo Tommaso Marinetti, quien se destacó el manifiesto del futurismo. Otros artistas a destacar son Giovanni Valla, Umberto Baccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo y Gino Riceveri. Se daba gran importancia a la idea de la máquina. Ahora les voy a explicar sobre el